encontramos con el señor Randall Madrid, socio de impuestos de la firma BDO, quien nos hablará sobre el impacto de la reforma fiscal y cómo esto afectará a las empresas, microempresas y sobre todo las empresas periodísticas. Don Randall, un gusto saludarlo. Igualmente. Sí, nosotros básicamente, pues sí, queríamos conocer un poco cuál es el impacto y nos gustaría empezar tal vez hablando de los principales cambios que tendrá lo que viene, que son el impuesto de renta y el impuesto de las ventas. ¿Cuál es el principal impacto que habrá primero en lo que es renta? En renta, en realidad yo estimo que son pocos los impactos para las, digamos, pequeñas empresas que se dediquen a comunicación o periodismo. En general la reforma desde el punto de vista del impuesto de renta lo que buscaba era poner ciertas reglas y limitar ciertos gastos para evitar que los contribuyentes de forma agresiva erosionaran sus utilidades. Pero en general las compañías pequeñas no tienden a hacer estructuras offshore o hacer estructuras para el diferimiento de ingresos o hacer estructuras agresivas. Más bien desde ese lado veo una oportunidad porque en el artículo 15 se incluye un tipo de tributación, vamos a decirlo especial, para empresas cuyos ingresos brutos no superen 105 millones de colones anuales. Entonces, estas empresas, me voy a permitir leerlo, son personas jurídicas, repito, cuya renta no supere la suma de 106 millones, 106 millones de colones. Entonces, hay una primera tarifa del 5% que es sobre los primeros 5 millones de renta neta. Acordémonos que la renta neta es la diferencia entre el ingreso menos costos y gastos. Entonces, la condición para estar en este régimen es tener ingresos brutos o renta bruta por debajo de los 106 millones. El beneficio consiste en que ya hablando de la renta neta, es decir, la utilidad, en los primeros 5 millones de utilidad únicamente aplica una tarifa del 5%. Esto es mucho menor de lo que existía antes. Aplica luego una tarifa del 10% sobre la utilidad que va de los 5 a los 7 millones y medio. Y luego aplica una tarifa del 15% de 7 millones y medio a 10, repito, esto estamos hablando de utilidad, y de 20% de 10 millones de utilidad en adelante. Entonces, este régimen parece beneficioso, es importante destacarlo porque 106 millones parece que en general una micro o pequeña empresa debería andar debajo de este umbral y al final la tributación es bastante beneficiosa. Lo que no debemos olvidar es que con posterioridad a pagar el impuesto sobre las utilidades, estas empresas, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, tienen que distribuirle dividendos a sus accionistas. Y ahí viene una retención del 15% sobre lo que se distribuye como dividendos. Pero esta retención no es producto de la reforma, esta retención viene desde el texto actual de la ley del impuesto sobre la renta, pero es, repito, una distribución posterior que hay que distribuir. Entonces, es una suerte de una disposición que sirve como un impuesto adicional. Entonces, por ejemplo, una compañía, hagamos un escenario que tiene un ingreso bruto de 75 millones, al final resulta teniendo una utilidad de 10 millones, sobre los primeros 5 millones paga un 5%. Correcto. De 5 millones a 7 millones y medio paga únicamente 10. Y de los 7 millones y medio a los 10 paga un 15%. Después del pago del impuesto sobre las utilidades va a quedar ya la utilidad posterior al pago del impuesto. Pero si se quiere distribuir ya a los accionistas, habrá que retener un 15% adicional. Entonces, ese 15%, repito, no es producto de la reforma, pero sí es una imposición adicional que hay que tomar en cuenta y que castiga al final llevarle el dinero efectivo a los accionistas. De alguna manera, para poder tener ese beneficio que usted hablaba al principio, hay que ser mucho más ordenado entonces ahora, porque la gente
pues presentaba sus declaraciones, hacía todas sus gestiones, pero si quiero tener este beneficio, debería tener un poquito más de orden. Bueno, en general yo creo que no para efectos del beneficio, sino la vida nos cambió bastante, no a raíz de la reforma que va a entrar en vigencia el 1 de julio, sino desde que se implantó la factura electrónica. La factura electrónica en su máxima expresión implicaría que la totalidad de mis ingresos están facturados electrónicamente y ya están reportados en tiempo real a la administración tributaria, y la gran mayoría de mis gastos y costos igualmente. En realidad, gastos y costos que no estén facturados electrónicamente debería ser una porción, digamos que no pequeña, pero no la totalidad. Por ejemplo, ¿qué no está cubierto por la factura electrónica? Los salarios. Entonces, claramente, una pequeña empresa que paga salarios, ese rubro de ese gasto no va a estar en factura electrónica, ¿verdad? Depreciaciones, por ejemplo, si hay activos fijos. Intereses, si tengo algún tipo de acreedor en el exterior. Pero, por ejemplo, si tengo otro proveedor de servicios, o en general las compras que yo hago, esas vienen por factura electrónica. En realidad, yo creo que a raíz de factura electrónica se van a perder ciertas prácticas viejas, como por ejemplo, a final de año, cuando uno se ponía de acuerdo con los proveedores para el D-151, el D-151 es un formulario de compras y ventas, ¿verdad? Entonces, todo el mundo se ponía de acuerdo en la última semana para que todo pegara. Ya esto va a ser más difícil porque en realidad venimos arrastrando inevitablemente un histórico de las facturas electrónicas que ya se emitieron. Correcto. Que dicho sea de paso, las facturas electrónicas solo pueden ser modificadas por notas de crédito o notas de débito. Igualmente resultaría sumamente sospechoso para la administración tributaria que pocos días antes de entregar el D-151 haya un tráfico inusual de notas de crédito y notas de débito. Entonces, digamos que la vida ya nos cambió por mucho con el tema de facturación electrónica, y viejas prácticas, por no mencionar otras prácticas censurables, como por ejemplo comprar facturas o inventarse facturas, o del todo deducir gastos que no tienen sustento en la contabilidad, ya esas cosas van a quedar atrás, ¿verdad? Y ahora, hablando de impactos, se espera un impacto más importante en el impuesto de las ventas. ¿En qué consiste y cómo nos va a afectar y cómo va a afectar sobre todo a las personas que tienen su empresita, su pequeño periódico, su pequeño medio regional? En principio, el impuesto del valor agregado, que es, digamos, la forma a la cual evolucionó el impuesto de ventas, el impuesto del valor agregado debería ser neutral para las empresas. Es decir, si estamos hablando específicamente del medio de comunicación pequeño o del periódico pequeño, en fin, el radio, lo que sea en general, para ellos debería ser neutro. En principio, por decirlo así, el que soporta, el contribuyente, el que tiene que pagar, es el que recibe al final de la cadena, el consumidor final. Entonces, voy a dar un ejemplo quizás un poco didáctico y sencillo, pero es para que quede claro. Si yo tengo mi empresa de comunicación, tengo proveedores. Esos proveedores, cualquiera que sea la naturaleza de los servicios que me den a mí, me van a empezar a cobrar el impuesto del valor agregado. Eso es que la factura que antes me daban y únicamente decía 100,000 colones, ahora va a decir 100,000 colones, y aparte se le calcula el 13% del impuesto del valor agregado. Esto no es muy distinto a lo que nosotros ya vivimos diariamente en la compra de bienes. Actualmente el impuesto de ventas tiene un principio: la totalidad de los bienes está gravado, salvo los exentos. Y al contrario, la totalidad de los servicios está exento, salvo los gravados. Entonces, por eso es por lo que hoy un abogado emite una factura y no cobra impuesto de ventas. Un dentista emite una factura y no cobra impuesto de ventas. Un periodista o una empresa de comunicación emite una factura y no cobra impuesto de ventas. Entonces, la idea es, ya bajo el impuesto del valor agregado,
que todos los prestadores de servicios, no solo los que me proveen servicios a mí, sino yo mismo, dando servicios de comunicación o de periodismo, me va a tocar cobrar ese impuesto del valor agregado, pero para mí debería ser neutro. Debería ser neutro en principio bajo el siguiente supuesto. Yo le pago a mis proveedores, y vuelvo a un ejemplo muy didáctico, le pago a mis proveedores en total al mes 1 millón de colones, entre distintos proveedores. 1 millón de colones más el 13%. Es decir, ahora mi factura, por decirlo así, o a nivel de flujo, mi flujo efectivo va a ser el 1 millón de colones al que yo estaba usualmente, ya yo estilaba a pagar, más un 13%, es decir, 130.000 colones adicionales que me van a cobrar en impuestos del valor agregado. Pero esos 130.000 colones me crean a mí un crédito. Cuando yo me vuelvo hacia mis clientes y les empiezo a cobrar mis servicios, emito mis facturas. Y digamos que mis facturas mensuales son 2 millones de colones. Sobre esos 2 millones de colones, yo voy a cobrarle a mis clientes el 13%. Es decir, voy a recaudar 260.000 colones. En el momento en el que yo recaudo esos 260.000 colones, lo primero que hago es recuperar los 130.000 que le pagué a mis proveedores. Tenía un crédito por 130.000 y tengo un débito por 260, que fue lo que recaudé. Entonces, lo primero que hago es recuperar mi crédito e ingreso la diferencia. Siguiendo este ejemplo, recupero los 130.000 y los 130.000 que quedan en el débito los ingreso a favor del fisco. Don Randall, pero es posible que en esa transacción, para no perder un cliente, para no perder un negocio, a lo mejor yo decida asumir ese impuesto. O sea, que mi cliente diga, yo le sigo pagando los mismos 100.000, porque yo no tengo para pagarle 113.000. Y entonces yo, para no perder ese cliente, a lo mejor digo, bueno, sigan pagando los 100.000 colones y yo asumo lo que me dejaría una pérdida. En este caso, ¿cómo enfrentar eso? Teóricamente es posible asumir ese impuesto, es totalmente atípico y totalmente, eso sería una puñalada a tus propias utilidades, porque estás asumiendo un costo que no tenías en el modelo de negocios anterior. Y digamos que hay que verlo de esta forma. Yo tengo que emitir la factura y la factura tiene que decir 100.000 más el 13%. Si yo no voy a decir que asumirlo significa que no lo voy a cobrar, me tocará expresar la factura de la misma forma, 100.000 más un 13%. El efecto de asumir al cual usted hace referencia es que el cliente únicamente me va a pagar 100.000 y yo voy a tener que llevar en mi contabilidad efectivamente un débito por el 13% de los 100.000 a pesar de que no lo recaudé. Entonces, cuando me toque a final de mes sacar la diferencia entre créditos y débitos, muy probablemente mis débitos van a ser mayores, pero no tengo el dinero, porque yo dije que los iba a asumir. Entonces, siguiendo el ejemplo que yo te di antes del crédito de 130.000 y el débito de 260.000 en servicios y costos por 1 millón y servicios que yo presto por 2 millones. Probablemente esta diferencia, que repito, debería ser totalmente transparente para mí como proveedor de servicios de comunicación y de periodismo, yo probablemente voy a llegar a final de mes y voy a decir que no recuperé mis 130.000 que le pagué a mis proveedores y probablemente los 260.000 tampoco los tengo en efectivo. Entonces me va a tocar asumir esos 260.000. Entonces, en el fondo, mis costos van a ser los 130.000 que pagué más los 260.000 que dejé de cobrar, lo cual no veo realmente una empresa que logre sobrevivir, repito, pagando los impuestos del valor agregado que me cobran mis proveedores y asumiendo que no lo cobro. Al final serían, repito el ejemplo, 130 más 260, al final 390.000 tendría yo que sacar, ¿verdad?, de mi bolsillo, y honestamente no veo que nadie vaya a soportar eso, sobre todo tomando en cuenta que ese costo que yo estoy asumiendo es un costo que para mí es no deducible del impuesto de renta, es decir, sería literalmente un costo que yo tengo que asumir y que afectaría no solo mi flujo de caja, sino al final mis resultados, ¿verdad? Correcto. Ya para terminar, don Randall, una conclusión de lo que nos espera del impacto de esta reforma para 2019.
Digamos que en términos de empresas de mediana y pequeña dimensión, puede haber una contracción en la demanda o pueden darse negociaciones agresivas a las cuales usted hizo referencia, es decir, clientes que simplemente dicen yo no voy a asumir ese impuesto. A la larga las negociaciones pueden llevar a que yo tenga que disminuir el costo de mis, más bien que yo disminuya mi ingreso para que la base imponible de mi ingreso sea menor para que efectos de que el 13% se calcule sobre una menor base. En fin, es difícil preverlo. Uno diría que sí, efectivamente, va a haber una contracción en la demanda, se van a dar negociaciones en el precio de los servicios, los clientes quizás van a tender a decir, no que lo asuma usted, sino que lo asumamos a medias, pareciera que podría ser una salida salomónica, pero igual, todo lo que nos lleve a estar fuera de la perfección del impuesto, que repito, el impuesto es perfecto en el sentido de que siempre mi crédito tiene que ser menor que mi débito y de que yo siempre recupero lo que puse en la mesa e ingreso la diferencia, porque por eso es un impuesto del valor agregado, porque el valor que me transmiten mis proveedores es inferior al valor que yo le transmito a mis clientes. Entonces, partiendo de esa lógica, lo que yo le pagué a mis clientes, lo que yo le pague a mis proveedores de impuesto de valor agregado siempre va a ser menor que lo que me pagan mis clientes. Entonces, repito, partiendo de esa lógica, siempre el impuesto debería ser neutro para mí. Lo que pasa es que también existe el riesgo de la informalidad, ¿verdad? Existe el riesgo del cliente que dice, no me des factura. Y eso ha existido toda la vida desde el impuesto de ventas actualmente. El famoso lo quiere con factura o sin factura, ¿verdad? Entonces ahí también habrán patologías, claramente son patologías. El sistema no se hizo para que la gente salga de la formalidad, sino más bien para que la gente entre a la formalidad, pero no dejo de lado que se pueden dar ese tipo de anomalías en donde los clientes al final dicen, deme el servicio, yo se lo pago, pero resulta que se lo pago en efectivo y sin factura. Entonces, vamos, ya son riesgos que cada contribuyente tiene que tomar, pero que igualmente, repito, si la administración tributaria llega a fiscalizar esas empresas y encuentra ingresos no registrados en la contabilidad y no reportados para efectos del cálculo de ambos impuestos, del impuesto sobre la renta y el impuesto del valor agregado, pues podrían llevar no solo al cobro del impuesto, sino de multas y sanciones, ¿verdad? Correcto. Don Randall, sobre muchísimas preguntas. Yo creo que la gente termina con esto, haciéndose muchas más preguntas. ¿Algún correo, un teléfono donde la gente pueda hacerle consultas al respecto? Sí, claro. Bueno, yo creo que lo más apropiado, usted tiene mi contacto, pero mi correo electrónico rmadrid@vdo.cr. Perfecto. Ahí el correo electrónico nos llegan las consultas y con todo gusto les podemos ayudar. Y en caso de que haya alguna duda, pues aquí en el colegio están mis datos del teléfono e igualmente el correo que les acabo de dar. Correcto, y también estaremos compartiendo la presentación. Estén atentos a nuestras redes sociales y por supuesto no solo a esto, sino a otras capacitaciones que estaremos brindando.